Buen día, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo número 3 y les vamos a hablar sobre el proyecto final de la entidad financiera BAC en riesgo de crédito. Nuestro grupo está conformado por los siguientes integrantes. Em, Mi persona, Jocelyn Obando, Christopher Prieto, Juan José Pérez López, Baby Reyes. Josué Morales. Karina Juárez. y cada uno tendrá bien presentar a continuación cada uno de los temas solicitados. Buen día, compañeros. Vamos a hablar un poco de la información de la entidad. En este caso, la entidad que elegimos es el Banco de América Central, Credomatic. Estaremos dando más detalles de la información y historia a continuación. En esta ocasión les detallaré un poco de la información del Banco de América Central. Tenemos con un poquito de historia de que el BAC es una organización que cuenta con más de 70 años de experiencia en el mercado, que ofrece productos y servicios financieros a 4.7 millones de clientes en toda la región. Quiere decir a toda Centroamérica, los que son atendidos por una buena cantidad de colaboradores. La compañía inició sus operaciones en un 5 de julio de 1952 con la fundación del Banco de América Central de Nicaragua y en los 70 años se transformó en un pionero del negocio de tarjetas de crédito, que es de su fuerte. En la región, de forma gradual, abrió operaciones en cada uno de los países hasta que en la década de los 90, este se convirtió en el primer grupo financiero con presencia en toda Centroamérica, como ya lo habíamos mencionado. En la actualidad, pues las soluciones financieras del Banco de América Central están diseñadas para satisfacer las necesidades de cada uno de sus clientes. Estos también atentos al entorno de cambio y evolución pertinente. También se ha desarrollado una banca digital que en la actualidad es utilizada por más de 2.6 millones de clientes, lo que satisface en este caso a su cartera de clientes. Hablemos un poco de la misión del Banco de América Central y es que este banco quiere facilitar con excelencia el intercambio y financiamiento de bienes y servicios que a través de sistemas de pago y soluciones financieras innovadoras y rentables que contribuyen a generar riqueza o a crear empleo y promover el crecimiento económico, sostenible y solidario de los mercados donde ellos operan. Y si hablamos un poquito de la misión, pues esta organización financiera quiere ser la preferida de las comunidades que atienden por el liderazgo en medios de pago, por la solidez, confiabilidad, avanzada tecnología y conectividad con esas personas y empresas a quien ellos atienden, facilitándole la realización de los sueños y logrando cada una de las metas. Y si hablamos un poco de los valores fundamentales para el Banco de América Central, ellos cómo quieren destacar dentro de los grupos financieros es teniendo integridad, pasión y excelencia. ¿Cuáles han sido las estrategias del Banco de América Central? Tenemos principalmente el valor económico, el valor social y el valor ambiental. Dentro del valor económico, de las que podemos mencionar o destacar, es que el Banco de América Central quiere ser el banco líder en sus soluciones financieras simples, digitales y de triple valor. Y si nos vamos un poco al valor social, pues ellos promueven el desarrollo y bienestar integral de sus colaboradores. También si nos vamos a hablar un poco del valor ambiental, pues ellos quieren ser el banco que impulsa una Centroamérica circular. Continuando con el tema, tenemos a bien hablar de los activos expuestos al riesgo de crédito. En contextos, estos se refieren a los activos que un banco, con este caso lo es BAC, posee y que están sujetos a variaciones en su valor debido a cambios en las condiciones económicas financieras o del mercado. Estos activos son cruciales en la evaluación de la estabilidad y solidez financiera de esta institución bancaria, ya que implican la posibilidad de pérdidas significativas. A continuación les detallaremos la información financiera de BAC. El riesgo de crédito identificado en el balance general de BAC.
Tenemos acá los expuestos al riesgo, los que podemos observar, que son las inversiones, la cartera de créditos, productos financieros por cobrar, cuentas por cobrar, inversiones pertinentes y otras inversiones. Estas cuentas representan un riesgo de crédito por la probabilidad de pérdida derivado del incumplimiento de las obligaciones crediticias del cliente. Continuando con el tema, tenemos acá los activos expuestos. Dentro del listado de los activos expuestos para el Banco de América Central, tenemos, por ejemplo, podría ser las disponibilidades. Afecta al riesgo de crédito de liquidez y puede ser una incapacidad de pago de las obligaciones en el que puede afectar. Como por otro ejemplo, podemos poner las inversiones. Dentro de las inversiones, el riesgo de crédito afectado podría ser el riesgo de liquidez y mercado y el efecto podría ser la falta de recuperación de las inversiones. Esto pues debido a que para el riesgo de la tasa de interés cada regulador local establezca la normativa prudencial que lo rige para poder evitar. Y tenemos también inmuebles. Este riesgo podría afectar lo operacional y el financiero. Podría provocar pérdidas del activo, así como otros activos que se podrían describir de la misma forma, que tienen un efecto y se podrían identificar como un riesgo de crédito. Dentro de la continuación de los temas a presentar del Banco de América Central, tenemos a bien exponerles el perfil crediticio. Acá podemos evaluar nuestro mapa de calor. El mapa de calor está evaluado por el riesgo en cartera de créditos por segmentos. Puede ser por la actividad geográfica, tipo de cliente y el estatus. Está evaluado la probabilidad por el impacto desde lo bajo hasta lo crítico. Hablemos un poco de la matriz de riesgos. La matriz de riesgos, como ya lo habíamos mencionado en el mapa de calor, está identificada por el riesgo en cartera de créditos en segmentos por actividad geográfica, tipo de cliente y su estatus. Dentro de ella tenemos una serie de segmentos los cuales nosotros identificamos para poder evaluar el riesgo de crédito, y dentro del segmento de actividad económica tenemos como más alto y que el más llama la atención que es el consumo. También la industria manufacturera, el establecimiento financiero y bienes inmuebles. De esto podemos tener un análisis del consumo, el cual pues que debido que el desembolso que se realiza se destina para la adquisición de bienes y servicios, y el cual puede caer como una cartera vencida o en impago, pues esto también dependiendo del sector que le sea otorgado, ya sea de empresarial o de personas individuales. Para el segmento de principales deudores, tenemos a bien evaluar la empresarial mayor con moneda nacional y el consumo con moneda nacional, y por último el empresarial mayor con moneda extranjera, llamándonos esto la atención del empresarial mayor para moneda extranjera. Podemos evaluar que saliendo de la moneda extranjera está expuesta al riesgo de fluctuaciones en los tipos de cambio, y si esta moneda extranjera se deprecia frente a la moneda local, la entidad podría sufrir pérdidas. Sin embargo, en este caso, el porcentaje es bajo sobre el total de la cartera evaluada de crédito, la cual hace que sea un riesgo moderado. Y también tenemos el segmento del segmento de estatus de cartera de créditos. Puede ser el vigente en moneda nacional y el vigente en moneda extranjera. Evaluando, pues dentro de estos, el vigente en moneda nacional puede ser un riesgo posible y si se da, puede ser alto, ¿verdad? El riesgo es alto para toda la cartera de crédito, pues también, sin embargo, podemos saber que esta puede estar en el mismo día, pues se reduce la posibilidad de pérdida. El Banco de América Central pues da seguimiento constante a su cartera con la finalidad de mitigar este tipo de riesgos. Por último, y no menos importante, pues también tenemos el segmento por área geográfica. Guatemala y en otros países, en Guatemala pues con moneda nacional y extranjera,
y en otros países pues y de igual forma con moneda nacional y moneda extranjera, siendo este pues que es el riesgo en el país de Guatemala más frecuente y este podría ser extremo si en algún momento se da. Podemos evaluar que se mantiene un riesgo alto. Este depende de las características y condiciones particulares de la región, la cual la calidad también crediticia de los préstamos puede afectar directamente, pero el Banco de América Central tiene un porcentaje del 80% concentrado en el departamento de Guatemala, ¿verdad? Por lo cual se mantiene un riesgo alto, probable. Acá tenemos nuestro mercado objetivo. Dentro del mercado objetivo, pues tenemos a bien decir que es de la población local, tanto empresarios como personas individuales con participación relevante en el mercado crediticio. Dentro de esto podemos mencionar que sus esfuerzos se centran en la atención de las necesidades financieras de empresas e individuos dentro del territorio nacional. Vamos a evaluar un poco el segmento geográfico y vemos acá que la mayor concentración la tiene en Guatemala y poca concentración en otros países. Dentro del segmento por actividad económica, podemos evaluar que el consumo para el Banco de América Central es el mayor potencial que tiene y como segundo punto, pues tendríamos la industria manufacturera, que es el crédito en el que ellos se mantienen. También los establecimientos financieros es otro alto porcentaje o índice de crédito donde ellos se manejan. Y por último, pues tenemos el segmento de participación de deudores. Como nos podemos dar cuenta y observamos, pues ellos tienen sus principales deudores que son los empresariales mayores, las empresas menores, el consumo, los microcréditos y los hipotecarios para vivienda, siendo este el más alto, el empresarial mayor, con mayor frecuencia. El efecto de las pérdidas inesperadas y el efecto en el patrimonio de la legislación lo que pretende es que podamos cubrir cierto porcentaje de las pérdidas inesperadas con el patrimonio computable. En este caso se separa por la ponderación normal y la ponderación de no generadores de divisas. A eso se le agrega, se multiplica por un 10% y se agrega otros cargos diferidos para hacer un total de patrimonio requerido. Eso se compara con el patrimonio computable y en este caso del Banco de América Central todavía tenemos un excedente, o sea, un excedente a nuestro favor, donde podemos decidir, el banco puede decidir arriesgarse más al crédito o tener una posición mucho más reservada. Las políticas y procedimientos, la institución está obligada a tenerlos de forma impresas y disponibles, de tal forma que no se puedan tomar medidas o decisiones arbitrarias. En este manual se define en 4 partes, que es aprobación, formalización, seguimiento y recuperación. Dentro del seguimiento del crédito está paso a paso y en secuencia en términos cronológicos de 1 a 15 días hasta 91 días, donde se le va a dar seguimiento al crédito desde llamadas al deudor, al codeudor, a sus familiares, visitas o avisos del cobro legal. En la fase de recuperación legal inicia con el proceso de recuperación normal, proceso de recepción de documentos para la demanda, envío de la demanda, presentación de la demanda, medidas cautelares, adjudicación o remate o incluso un factoraje si no queremos iniciar un cobro judicial. Dentro del manual de procedimientos hay una sección de normas complementarias donde se define qué puede hacer o qué decisiones puede tomar el comité de créditos y cuáles no. Dentro de sus análisis están que no puede aceptar créditos que no tengan firma de pagaré, que no tengan codeudor o que estén sin una reserva de dominio o una prenda. Dentro de las garantías podemos hablar sobre el fideicomiso. ¿Qué es el fideicomiso? Es un titulado de un dominio en que una persona, empresa o institución transmite bienes a un banco para su administración e inversión de la garantía de las obligaciones de crédito.
Dentro de los tipos de fideicomisos podemos hablar del fideicomiso de la planificación patrimonial, fideicomiso de la administración de recursos y gestión de pagos, fideicomiso de la administración de carteras de crédito, fideicomiso de la administración de primas y fideicomiso de tipo escrow. Dentro de las garantías inmobiliarias, pues se encuentra regulado en dicha ley, en el artículo 12, es un derecho de tal una garantía constituida directamente por el deudor garante a favor del acreedor garantizado. Esto con la finalidad de garantizar el cumplimiento de una o varias obligaciones del deudor al principal o de un tercero. Las garantías inmobiliarias se constituyen sobre bienes inmuebles por incorporación o destino, los derechos que recaen sobre los mismos. Operaciones liquidables back to back. En el artículo 25, pues, de la información financiera de operaciones autoliquidables back to back establece que son activos crediticios garantizados totalmente con una obligación financiera o certificados de depósito a plazo, emitidos y constituidos en la institución que registra el activo crediticio. Una garantía hipotecaria básicamente se encuentra en la resolución JM 47/2022. En el artículo 21 establece que es una garantía hipotecaria que se refiere al tipo de garantía que se utiliza para respaldar un préstamo o crédito donde el deudor ofrece un bien inmueble que es generalmente una propiedad o una casa, o bien un terreno o un edificio. Dentro de la garantía prendaria, pues se encuentra regulado en el Código Civil en el artículo 882 y establece que refiere el tipo de garantía que se utiliza para respaldar el préstamo, o una operación financiera, donde el deudor ofrece un bien inmueble como garantía de pago. Dentro de los ejemplos de garantías podemos hablar de los inventarios de mercadería, maquinaria y equipo, vehículos, cuentas corporadas o existencias de productos terminados o semiterminados. Dentro de la garantía fiduciaria, pues básicamente podemos establecerlo en la JM 47/2022 en el artículo 24, donde establece que una garantía fiduciaria es el financiamiento que se otorga con garantía de responsabilidad mancomunada, sólida de dos o más personas naturales o jurídicas solventes, con una amplia e indiscutible capacidad moral y económica. Pérdidas esperadas es el monto estimado de las pérdidas por riesgo de crédito que se puedan producir en un determinado tiempo por el incumplimiento de deudores de una institución bancaria. Estas pérdidas pueden ser cubiertas por una reserva o provisión específica. En la resolución de la Junta Monetaria 47/2022 da un detalle de cómo podemos realizar esta provisión. En dicho anexo nos habla de la exposición al momento del incumplimiento o el EMI, la pérdida dada el incumplimiento, que es el PDI, o la probabilidad de incumplimiento, que es el PI. Para poder ejemplificar esta provisión, vamos a hacer un ejercicio con el Banco de América Central y sus activos crediticios. Para llevar a cabo el ejercicio se generó en la página de la Superintendencia de Bancos el desglose por actividad económica del Banco de América Central al 31 de diciembre del 2023. También se hizo uso de la clasificación de activos crediticios al 30 de septiembre del 2023, que fue el más reciente encontrado, en el cual desglosa las categorías del A a la E, donde A es riesgo normal, B es riesgo de superior al normal, el C es con pérdida esperada, el D con pérdidas significativas esperadas y el E de alto riesgo de incobrabilidad. Se hizo un desglose de los porcentajes para poderlo aplicar en la cartera por actividad económica, como lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Para lograr determinar el monto de pérdidas esperadas para la cartera de crédito por actividad económica del Banco de América Central, adicional de hacer uso del reporte obtenido de la Superintendencia de Bancos, utilizamos la clasificación de activos crediticios, el cual nos permite sacar un factor y el poderlo aplicar al total de la cartera de cada uno de los rubros. Así obtenemos la exposición al momento del incumplimiento o el EMI,
del anexo de la resolución de la Junta Monetaria 47 de 2022 podemos obtener los días de mora según la clasificación y el rubro o segmento al cual pertenece el monto de la cartera. Puede ser hipotecarios para vivienda, puede ser de consumo, puede ser microcréditos. Y así tenemos varias clasificaciones que se encuentran también dentro de este anexo y nos permite obtener los factores, tanto el de probabilidad de incumplimiento como el de pérdida dado el incumplimiento. Ya teniendo los factores, los días mora, la base de la exposición al momento del incumplimiento, se hace una multiplicación, el EMI por el PI por el PDI, y así obtenemos la pérdida esperada. Se hace la misma operación con cada uno de las clasificaciones y se procede a sumar, obteniendo así el total de la provisión. Para este caso, tenemos que la provisión es mayor que lo que tiene ya el banco provisto. ¿Por qué tiene menor el banco que el monto que nos da haciendo este cálculo? Porque él tiene una política de que va a ser su reserva según la cartera vencida. Y en este caso, para el 2023, tenemos que cubre un 102% de dicha cartera. Sin embargo, para el ejercicio nos da que el banco debe realizar un ajuste, el cual puede realizar hasta el último día del mes siguiente. Sería contra resultados. Buen día. Continuando con nuestra presentación, yo voy a tener la oportunidad de hablarles respecto a las pruebas de tensión. En primer lugar, considerar que las pruebas de tensión están tipificadas en el artículo 7 del Reglamento para la Administración del Riesgo de Crédito, donde claramente se establece que las pruebas de tensión se deben de realizar al menos una vez al año, o bien cuando se considere pertinente. Por otro lado, considerar también que las pruebas de tensión vienen a presentar un escenario en el cual se dan circunstancias graves, pero que deben de enmarcarse dentro de parámetros realistas. Las pruebas de tensión están orientadas a establecer o a definir la sensibilidad al riesgo de crédito que experimenta la institución a la cual se están aplicando las mismas. Hago mucho énfasis en este punto. Pruebas de tensión orientadas a tensionar la situación real de la entidad sin escapar de la realidad. Considerar que para desarrollar pruebas de tensión debemos de contar con supuestos, los cuales deben de ser explícitos. Como grupo, desarrollamos supuestos aplicables a BAC credomática. Estos van a tener incidencia directa tanto en la probabilidad de incumplimiento como en las pérdidas dado el incumplimiento. Bueno, los supuestos que nosotros consideramos son los siguientes. Aplicable a toda la cartera y en un escenario pesimista con una ponderación de 20%, de acuerdo al informe de fin de año 2023 del Grupo BAC, se consideraron elementos como el índice mensual de actividad económica, el índice de precios al consumidor, los tipos de cambio, así como las tasas de cambio tanto en moneda local como extranjera. Considerando un escenario pesimista con una ponderación del 10% y que tiene efecto directamente en la industria manufacturera, consideramos nosotros el supuesto de la desaceleración de socios comerciales. De más está mencionar o considerar las tensiones que se han tenido recientemente con socios comerciales fuertes, como lo es el caso de China. Otro escenario pesimista, ponderado al 5%, son o está estimulado por los eventos climáticos, que van a tener incidencia directa en el segmento de agricultura, ganadería, silvicultura, caza, entre otros. Los calores extremos que se han estado viviendo obviamente tendrán incidencia en la cosecha, en la flora, en la fauna del país, por ende afectarán la economía del mismo. Además de considerar que los pronósticos para la temporada de invierno no son nada alentadores, escatimando que se van a presentar muchas tormentas a lo largo de dicho periodo. Otro elemento a considerar y que tiene incidencia directa en el área de consumo
con un escenario pesimista ponderado al 7%, es el crecimiento económico que se ve afectado por situaciones como la inflación, además de situaciones políticas que tienen efecto directo en la economía del país. Al cierre del ejercicio fiscal anterior, el Ministerio de Finanzas Públicas, en base a datos proyectados por el Banco de Guatemala, estableció que de un escenario pesimista que se consideraba el 20% para toda la cartera de crédito, en el área específica de construcción, actividades inmobiliarias, entre otros, este escenario pesimista del 20% se iba a poder reducir en un 3%. Siempre sigue siendo pesimista, pero no al 20%, sino que en este caso específico estaríamos hablando de un 17%. Hago aquí énfasis y por favor tengamos claro que, como se habló en sesiones de clases anteriores, las pruebas de tensión deben ser realizadas considerando efectos negativos. En ningún momento podemos tensionar algo si el efecto que va a tener es positivo. Solo quiero hacer esa aclaración. Ahora bien, en el caso de los supuestos o que tienen efecto en las pérdidas dado el incumplimiento, nosotros definimos un escenario pesimista en el 5%, ¿sí? Que va a tener efecto sobre toda la cartera, excepto en los créditos hipotecarios para vivienda o bien aquellos que ya han alcanzado un 100%. Al pie de esta lámina podemos ver una información que es relevante, donde se indica que los porcentajes en ningún caso van a poder ser mayores a 100%, ni en probabilidad de incumplimiento y tampoco en pérdidas dado el incumplimiento. Partiendo de la matriz de datos o del esquema utilizado para el cálculo de pérdidas esperadas y en función de los supuestos mencionados en la lámina anterior, sin incurrir o sin ingresar tan a detalle en el factor de los cálculos, podemos ver cómo de las pérdidas esperadas se van generando escenarios de tensión, los cuales están definidos por ponderadores o bien por factores que van a generar u originar que tanto la pérdida derivado del incumplimiento o las probabilidades de incumplimiento se acrecenten. Llamo la atención aquí al elemento que se hizo mención en la diapositiva anterior, que es el hecho de que los factores que ya se encuentran ponderados al 100% ya no se pueden incrementar, como podemos ver, por ejemplo, en el caso de el segmento o la actividad económica relacionada con comercio, donde ya aquí dentro del escenario original, digamos así, teníamos una probabilidad de incumplimiento y una pérdida de incumplimiento ya ponderada al 100%. Por lo tanto, en un escenario de tensión, vemos que el ponderador o el factor utilizado se mantiene en 1, puesto que este no puede elevarse más allá del 100%, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esta matriz de forma global para ver cómo la tensión que se aplicó a la matriz de pérdidas esperadas tiene un efecto negativo, si así lo queremos ver, sobre la situación actual del banco. Para ello vamos a seguir analizando cómo de un escenario normal donde el segmento de comercio requería una provisión o se hacía un cálculo de pérdidas esperadas de 128,000, recordar que estas cifras están en miles, ¿sí? Entonces, consideremos 128 millones de quetzales, pasa a requerir 139 millones de quetzales. Aquí, por ejemplo, que en la industria manufacturera en un escenario original requería 200 millones de quetzales, aquí pasa a requerir 219 millones de quetzales. Y segmento por segmento podemos ir analizando y viendo cómo cada uno de aquellos que fue tensionado han incrementado la pérdida esperada. Y como veníamos viendo en la diapositiva anterior, pues todas estas pérdidas, ¿verdad? Esperadas, obviamente se ven acrecentadas por el hecho de que lo estamos trabajando bajo escenarios de tensión. De la misma manera como hicimos anteriormente y basados en los supuestos que se refirieron en las diapositivas anteriores, vemos o quisiera centrarme en el punto ya medular, que es cómo de un escenario original donde habíamos obtenido una diferencia para ajuste de 885,000 millones de quetzales, ahora pasamos a obtener una diferencia por ajuste ya aplicado los factores o los elementos de tensión de casi 1 billón de quetzales. Tengamos muy en cuenta este dato de 885 de 885 millones y el de casi 1 billón de quetzales, porque nos va a servir ahorita y vamos a ver
el efecto que tiene sobre la posición patrimonial. Previo a adentrarnos en cómo inciden las pruebas de tensión en el estado de posición patrimonial, nosotros vamos a explicar ahorita cómo fue que definimos el factor que origina incrementos en los activos ponderados por riesgo. Para este caso específico consideramos el incremento interanual de los ejercicios fiscales 2021 al 2023, obteniendo con ello que del año 2021 al 2022 se obtuvo un incremento promedio del 13% sobre los activos ponderados por riesgo. A su vez, del año 2022 al 2023 se obtuvo un incremento del 10%. Promediando estos datos, obtenemos un dato global del 11.32%, que es el que nosotros vamos a aplicar a los activos ponderados por riesgo en la evaluación o en el análisis del estado de posición patrimonial. Ahora sí, pasamos al punto donde vamos a analizar la incidencia de las pruebas de tensión sobre el estado de posición patrimonial. Para el efecto quiero que nos basemos en 3 elementos. El 11.32%, que lo pueden observar en la columna donde dice incremento. Los ajustes a reservas, donde tenemos un dato de 885, que es equivalente a 885 millones, y un escenario de tensión severa, donde vemos 1043, que es equivalente a 1.043.000 millones de quetzales. Hago énfasis en estos datos por lo siguiente. El 11.32 es el que recién acabo de hablar en la lámina anterior, donde promediamos el crecimiento de los activos ponderados por riesgo a partir del ejercicio fiscal 2021 al 2023. Si nos preguntamos por qué no consideramos el 2020, es porque fue un año atípico que obviamente tuvo un golpe severo derivado de la pandemia. ¿Por qué les pido que tengamos énfasis en el 885, en el 1043? Porque son los datos que obtuvimos a través de la aplicación de las pruebas de tensión al escenario original de las pérdidas esperadas. Analizando estos escenarios, tanto el de tensión como el de tensión severa, vemos que el capital, ¿sí? El capital o el patrimonio computable queda por abajo, o queda por abajo de lo requerido, ¿verdad? Ahora bien, la finalidad de llegar a este punto no era solo establecer si el patrimonio computable queda por abajo del patrimonio requerido. Era necesario también definir o brindar, ¿sí?, ciertas sugerencias al banco, dentro de las cuales nosotros tenemos a bien plantear las siguientes. Exigir más capital para cumplir con estándares y recomendaciones internacionales que estén vinculadas con los requisitos mínimos de capital que deben cumplir los bancos para su fortalecimiento. También generar cultura de educación financiera de tal forma que se prevenga el sobreendeudamiento de las personas. Esto en parte también va ciertamente orientado a aquellas famosas 5C que deben de atender los bancos antes de originar o dar lugar a un proceso crediticio, y dentro de las cuales resaltaba bastante la capacidad de pago, obviamente, y el carácter de la persona, que ya está orientado o vinculado estrechamente con lo que es ética, valores, entre otros elementos. Otra recomendación que podríamos hacer a nosotros al banco, derivado que en este escenario de atención, como podemos ver, su capital computable queda por debajo del requerido, ¿verdad? Es el hecho de que puedan funcionar como un banco abierto, de tal forma que puedan proteger a los depositantes, ¿sí?, cuando ocurran eventos adversos de carácter extraordinario, y darle libertad al Banco de Guatemala para que pueda administrar un banco sano con el objetivo de mantener el funcionamiento y proteger a los depositantes. Y por último, y un elemento que nosotros consideramos como grupo que se tiene al alcance y que se debe tener previsto en todo momento, es el hecho de impulsar reformas a las normativas vigentes que coadyuven a seguir fortaleciendo el sistema bancario, teniendo como premisa la protección de los depositantes. Entonces, como grupo, esta sería nuestra presentación y esperamos haber contribuido a entender un poquito más respecto a estos temas.